Buenas tardes, estudiantes, docentes, madres y padres de familia. Reciban un cálido saludo. En el contexto de la pandemia, el Ministerio de Educación solicitó a las 16.209 instituciones educativas que atienden estudiantes desde los 3 hasta los 18 años de edad que presenten un plan institucional de continuidad educativa, en el cual, junto a docentes, padres de familia y directivos y departamentos de consejería estudiantil de su comunidad, presentaron el diseño de una estrategia de continuidad de la educación en la pandemia. En estos planteles, las instituciones podían optar por incorporar modalidades de educación en casa o a no presenciales, así como una estrategia para el uso progresivo, paulatino y voluntario de sus instalaciones, de manera tal que poco a poco sus estudiantes y docentes pudieran retomar el contacto presencial con medidas de bioseguridad. 15.135 instituciones presentaron el plan al Ministerio de manera oportuna. De ellas, 5.089 instituciones educativas plantearon un pedido de retorno voluntario a alguna forma de semipresencialidad. Hasta el momento, 1.301 de estos pedidos fueron aprobados por el COE Nacional y el Ministerio. El año pasado y a inicios de este año ya se realizaron algunos pilotos de retorno controlado en 501 instituciones de esas 1.301. Los pilotos o pruebas fueron muy exitosos. No se registró ningún brote o contagio generado en las instituciones educativas. Además, contamos con evidencia de que esta experiencia también se ha dado en otros países del mundo y la región. Organismos internacionales como UNICEF, UNESCO y la Organización de los Estados Iberoamericanos recomiendan el retorno a alguna forma de presencialidad como una medida de prevención de la exclusión educativa y para la protección integral de nuestros estudiantes. Por otra parte, de estos 1.301 planteles, 1.102 se encuentran ubicados en la ruralidad porque hemos priorizado la atención a los grupos más vulnerables de esta pandemia, que además cuentan con acceso limitado a Internet y otros son en zonas urbanas. Se trata de 199 planteles. Del total de estos, 1.139 son establecimientos fiscales, 37 fiscomisionales y 125 particulares. Ayer, 2 de junio, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó que se reanudaran las clases semipresenciales de manera alternada, paulatina y voluntaria en estas 1.301 instituciones educativas que ya contaban con esa aprobación. Nos da la tranquilidad de que dichas instituciones cumplen con los protocolos de bioseguridad adecuados a cada realidad para que los estudiantes puedan regresar a las instituciones educativas en horarios reducidos y que sean acogidos y sigan sintiendo que están en los espacios seguros que son las escuelas y los colegios. Los estudiantes podrán regresar a la semipresencialidad a partir de este lunes 7 de junio o la fecha que los directivos de las 1.301 instituciones educativas acuerden con la comunidad de manera consensuada. El inicio de actividades en las aulas no es obligatorio y podrá posponerse si el establecimiento lo considera pertinente. Los 16 establecimientos que han sido designados como puntos de vacunación de entre estas 1.301 deberán esperar un poco hasta coordinarlo con el Ministerio de Salud Pública. En este retorno a la semipresencialidad, las instituciones educativas no podrán obligar el uso de uniformes ni pedir a las familias que adquieran textos escolares o materiales didácticos adicionales a los ya solicitados para las modalidades de educación no presencial. Este retorno es voluntario. Las madres y padres de familia, también los tutores que decidan que sus hijos continúen en sus hogares, continuarán con la oferta de educación con las distintas modalidades que han estado a su disposición hasta ahora. Ninguna institución educativa podrá obligar a los estudiantes a regresar a la presencialidad. Si esto sucede, pueden denunciarlo al correo denuncia.retornoobligatorio@educacion.gov.es y el Ministerio tomará las medidas correspondientes, porque nadie está en la potestad de vulnerar el derecho a la educación. Los cuidados y protocolos de bioseguridad serán monitoreados permanentemente y cada 15 días informaremos al COE Nacional de su funcionamiento. Es importante resaltar que los planes institucionales de continuidad educativa abarcan todos los cuidados y fueron elaborados cuando aún no existían las vacunas contra esta enfermedad. Así que sientan la seguridad de que los estudiantes estarán en espacios seguros.
Sin embargo, en este avance por mejorar la prevención del contagio, seguimos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud Pública para completar el proceso de vacunación de docentes y personal educativo a nivel nacional. Más de 183,000 funcionarios de educación pública, privada y fiscomisional han recibido la primera dosis de vacuna contra la COVID-19 y más de 6,000 ya recibieron la segunda dosis. Pese a todas las medidas de bioseguridad que estamos tomando, el Ministerio de Educación acatará cualquier disposición que establezca el COE Nacional para aplicarla en cada una de las parroquias y cantones como lo han dispuesto. Respetaremos la decisión de cada familia y en las unidades educativas los docentes acogerán a los estudiantes, ofreciendo no solo espacios de desarrollo académico, sino espacios de socialización entre sus pares, contención emocional y sobre todo esparcimiento. Seguiremos trabajando por una educación del encuentro. Muchas gracias. Buenos días, estimados docentes de la unidad educativa, padres de familia y estudiantes. A continuación vamos a socializar un documento emitido por el Ministerio de Educación del Ecuador. Directrices para la reutilización de textos escolares entregados de forma gratuita por el Ministerio de Educación en las instituciones educativas de sostenimiento fiscal y fiscomisional. Antecedentes. El Ministerio de Educación, en el afán de eliminar barreras que impiden el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes comprometidos con el bienestar de la comunidad educativa, ha invertido en la contratación del servicio de impresión de textos, beneficiando a estudiantes de educación ordinaria y extraordinaria de las instituciones educativas del sostenimiento público y fiscomisional a nivel nacional. Es importante mencionar que el Ministerio de Educación, en cumplimiento de la disposición general cuarta de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el principio de eficiencia y eficacia de los artículos 3 y 4 del Código Orgánico Administrativo, busca garantizar la entrega de textos escolares gratuitamente, optimizando los recursos disponibles en la institución. El artículo 370 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural menciona que la Autoridad Educativa Nacional garantiza la provisión de los textos escolares, alimentación y uniformes escolares gratuitos para los estudiantes de la educación pública y fiscomisional. En el artículo 372 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural señala que los textos escolares, guías del docente, cuadernos de trabajo y demás recursos asignados a una institución educativa pública o fiscomisional deben ser usados única y exclusivamente por esta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, señala que es responsabilidad de las máximas autoridades de las instituciones educativas públicas y fiscomisionales comunicar a los miembros de la comunidad educativa las instrucciones para la conservación, cuidado y el uso de los textos escolares, guías docentes, cuadernos de trabajo y demás recursos y deben controlar su fiel cumplimiento. El artículo 373 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural manifiesta que los textos escolares son proporcionados por el Estado en calidad de préstamo a docentes y estudiantes. A la finalización del año lectivo, los docentes y estudiantes deben devolver estos bienes a la máxima autoridad de la institución educativa en las mismas condiciones en que los recibieron, salvo el desgaste por su natural uso. El artículo 375 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural indica que los estudiantes son responsables del cuidado y buen uso de los bienes y recursos que el Estado provee. Los representantes legales son corresponsables de esta obligación y en caso de pérdida, destrucción o deterioro no producido por su natural uso, deben pagar el costo de estos de conformidad con la normativa específica para el efecto. Mediante el acuerdo número Mineduc 2020-00041A del 10 de septiembre de 2020, la señora María Montserrat Kramer Guillén, ministra de Educación, expide los lineamientos para la reutilización de los textos escolares entregados de forma gratuita
por el Ministerio de Educación en las instituciones educativas de sostenimiento fiscal y fiscomisional. En la base legal, Constitución de la República del Ecuador, el artículo 3 manifiesta que son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. El artículo 26, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, la familia y la sociedad tienen derecho y responsabilidad de participar en el proceso educativo. Asimismo, en el artículo 27, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto de los derechos humanos, al medio ambiente sustentable, la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. Impulsará la equidad de género, de justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual, comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos sin prejuicio de otros previstos en la Constitución y la ley. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable y sostenible. Artículo 26. Las instituciones del Estado son organismos de dependencia. Las servidores y servidores públicos y personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento para sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. Ningún servidora público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes y recursos públicos. Las servidoras y servidores públicos, los delegados representantes de los cuerpos colegiados de la institución del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlo y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos los perjuicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. Serán responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación, asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación, la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. El artículo 348, la educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional, territorial, entre otros. En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 3, están los fines de la educación. Son fines de la educación el fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la conservación, defensa y el mejoramiento del ambiente, para el logro de una vida sana, para el uso racional, sostenible y sustentable de los recursos naturales. Artículo 6. La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente, progresivo de los derechos y garantías en materia educativa y de los principios fines establecidos en esta ley. También tenemos las competencias de la Autoridad Educativa Nacional, la Autoridad Educativa Nacional del artículo 25. Y aquí vamos a ver las disposiciones generales. La Autoridad Educativa Nacional es responsable y garante de producir y distribuir los textos, cuadernos y ediciones de material educativo, uniformes y alimentación escolar gratuitos para los niños, niñas y adolescentes de la educación pública y fiscomisional en la medida de capacidad institucional del Estado.
Los textos deberán ser actualizados cada 3 años con arreglo a la calidad de los contenidos en relación con los principios y fines de la educación en el marco de ordenamiento jurídico que regula la contratación pública. Es igualmente responsabilidad de la Autoridad Nacional dictar política del cuidado y actualización de bienes didácticos. El reglamento de aplicación a la ley determinará las regulaciones de producción, distribución, uso, aprovechamiento, responsabilidad y devolución de aquellos textos y materiales que por sus características, contenido y utilidad deban ser proporcionados por el Estado en calidad de préstamo a docentes y estudiantes. En todos los casos y ámbitos educativos y sin perjuicio del ejercicio del dominio de los bienes escolares, se propenderá el cuidado y el uso adecuado de cada uno de los instrumentos del proceso de aprendizaje. Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En el artículo 12, la elección de libros de texto. Los establecimientos educativos que no reciben textos escolares por parte del Estado tienen la libertad para elegir los textos escolares que mejor se adecúen a su contexto y filosofía institucional, siempre y cuando dichos textos hayan obtenido a la Autoridad Educativa Nacional una certificación curricular que garantiza su cumplimiento con lo determinado en el currículo nacional obligatorio vigente. Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por parte del Estado tienen la obligación de utilizar dichos libros, por los que no podrán exigir la compra de otros textos para las mismas asignaturas. Artículo 13. La certificación curricular. Avala que los libros de texto cumplen con el currículo nacional obligatorio. Los libros de texto que reciben certificación curricular tienen autorización para ser utilizados en el Sistema Nacional de Educación, pero no son necesarios oficiales ni de uso obligatorio. La certificación curricular de cada libro de texto debe ser emitida mediante acuerdo ministerial con una validez de 3 años a partir de su expedición. La provisión. La Autoridad Educativa Nacional garantiza la provisión de los textos escolares, alimentación uniforme, escolares gratuitos para los estudiantes de la educación pública y fiscomisional, de manera progresiva y la medida de capacidad institucional del Estado de conformidad con la normativa específica para el efecto expida al nivel central de autoridad. Eso está en el artículo 370. En el artículo 372 nos dice que los textos escolares, guías docentes, cuadernos de trabajo y demás recursos asignados a una institución educativa pública o fiscomisional deben ser usados única y exclusivamente por esta para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las máximas autoridades de las instituciones educativas públicas y fiscomisionales deben comunicar a los miembros de la comunidad educativa las instrucciones a la Autoridad Educativa Nacional para la conservación, cuidado y uso de los textos escolares, guías del docente, cuadernos de trabajo y demás recursos, y deben controlar su fiel cumplimiento. Los docentes son responsables de la conservación, el cuidado y el buen uso que se les han asignado y de vigilar el cuidado y buen uso de estos por parte de los estudiantes a su cargo. En el artículo 373 se habla del préstamo. El nivel central de la Autoridad Educativa Nacional debe determinar los textos escolares, guías docentes, cuadernos de trabajo y demás recursos que por sus características, contenidos y utilidad deben ser proporcionados por el Estado en calidad de préstamo a docentes y estudiantes. En caso de préstamo, a la finalización del año lectivo, los docentes y estudiantes deben devolver estos bienes a la máxima autoridad de la institución educativa en las mismas condiciones que los recibieron, salvo el desgaste natural del uso. Aquí está el artículo 373. La actualización de textos escolares y recursos didácticos hablan que se hacen cada 3 años. La responsabilidad de los estudiantes y sus representantes legales. Esta parte es importante. Los estudiantes son responsables del cuidado y del buen uso de los bienes y recursos que el Estado provee para el uso individual y colectivo. Sus representantes legales son corresponsables de esta obligación y deben pagar el costo de estos en caso de pérdida, destrucción o deterioro no producido por su uso natural, de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el nivel central de la autoridad educativa. La Contraloría General del Estado, Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo
de los bienes e inventarios del sector público. Artículo 1. Ámbito y objeto de aplicación. El presente reglamento regula la administración, utilización, el manejo y control de los bienes e inventarios de propiedad de instituciones educativas, entidades y organismos del sector público y empresas públicas comprendidas en los artículos 225 y 315 de la Constitución de la República del Ecuador. Entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos en el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado, y para los bienes terceros que por cualquier causa hayan entregado al sector público bajo su custodia, depósito, préstamo u otro semejante. La unidad responsable de administración escolar, artículo 22, garantizar una oferta y distribución adecuada de recursos educativos de calidad con la participación de los actores educativos y adicionalmente coadyuvar al fortalecimiento de una cultura de gestión de riesgo en el sistema nacional. Aquí también podemos ver en el artículo 4 la planificación, la gestión administrativa y financiera. El objetivo general, esta parte es importante, establecer los lineamientos, actividades y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa para el cumplimiento del acuerdo Mineduc 2020-00041A para la reutilización de los textos escolares, promoviendo la responsabilidad social y ambiental en los y las estudiantes de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales del Sistema Nacional de Educación. Aquí está la entrega del proveedor, el lugar de almacenamiento designado por el distrito, director distrital, rector, directivo, máxima autoridad de institución educativa. Y aquí está el responsable del almacenamiento de los textos escolares. Lo vuelven a reutilizar, los estudiantes del siguiente año lo vuelven a utilizar. Esto está a cargo del tutor. Reutiliza el pasado, cuida el presente y salva el futuro. El proceso inicia con la distribución de textos por parte de las empresas contratistas a los lugares de almacenamiento previamente designados por los niveles desconcentrados. Una vez que ingresan los textos escolares a los lugares de almacenamiento, es responsabilidad del director distrital o su delegado entregar los textos escolares a los rectores, directivos o máxima autoridad de las instituciones educativas, realizando los respectivos procesos administrativos. El rector directivo o máxima autoridad de la institución educativa deberá verificar que la cantidad de textos recibidos estén acordes con el distributivo de beneficiarios por la institución educativa, el cual entregará los textos escolares al responsable de su almacenamiento para el registro de ingreso, control y distribución de estos textos a cada docente tutor, conforme el registro de estudiantes por nivel educativo. El docente tutor entregará los textos escolares a los estudiantes en calidad de préstamo al inicio de cada año lectivo, debiendo recuperarlos en buen estado al finalizar el año lectivo y entregar al responsable del almacenamiento de los textos escolares para ser utilizados en el siguiente periodo escolar por otro grupo de estudiantes y así consecutivamente. Como parte del proceso de reutilización, las coordinaciones zonales, direcciones distritales y autoridades de las instituciones educativas y los docentes deberán orientar en el uso, conservación y devolución de los textos escolares. Procesos agregados. La Subsecretaría de Administración Escolar, a través de la Dirección Nacional de Operaciones y Logística, solicitará a los directores de Administración Escolar cada coordinación zonal, Subsecretaría de Educación, los saldos y el reporte de la cantidad de textos escolares deteriorados que se encuentran en las instituciones educativas bajo su jurisdicción, consolidando y remitiendo esta información a la Dirección Nacional de Recursos Educativos para su análisis previo a la contratación del servicio de impresión. Muy bien. Leamos esta otra parte que también es importante. Subsecretaría de Administración Escolar, atribuciones y responsabilidades de acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos del Ministerio de Educación. Planificar las operaciones de distribución de recursos educativos, incluyendo materiales, texto, uniformes, alimentación escolar, entre otros, en coordinación general de planificación para la implementación de proyectos de inversión de interés nacional. Inventario de recursos, textos, uniformes y escolares. Por aquí también hay algo que debemos conocer.
la coordinación general administrativa y financiera, atribuciones y responsabilidades, coordinar y controlar la aplicación de las normas y políticas administrativas en las unidades desconcentradas, las adquisiciones, acta de recepción de bienes y servicios. Dirección distrital, administración escolar. Bueno, el link de descarga, aquí les voy a dejar para que ustedes bajen este documento emitido por el Ministerio de Educación. Y la última parte es la más importante que debemos de saber los docentes. El rector, directivo máxima autoridad de la institución educativa, debe establecer parámetros de codificación para los textos escolares, delegar un responsable guarda almacén a quien haga sus veces para la custodia y almacenamiento de los textos escolares en la institución educativa, socializar con la planta docente la importancia de la utilización de los textos escolares y el beneficio de la conservación del ambiente, garantizar el adecuado almacenamiento de los textos escolares en los espacios destinados dentro de la institución educativa, supervisar el registro, control y conservación de los textos escolares en el proceso de reutilización de estos recursos, informar al distrito educativo de su jurisdicción número de textos que se encuentran deteriorados y no pueden ser reutilizados en el siguiente año. ¿Cuáles son las funciones del docente tutor? Crear conciencia en los estudiantes sobre el cuidado y conservación de los textos escolares, enfatizando los beneficios de la reutilización de estos para el siguiente año lectivo. Codificar los textos escolares que se encuentran bajo su responsabilidad, entregar en calidad de préstamo a cada estudiante los textos escolares al inicio del año lectivo, recibir y verificar el texto de los textos escolares al finalizar el año lectivo, es decir, recibir y verificar el estado de estos textos al finalizar el año lectivo. No podrá hacer uso de los textos escolares para fines personales o diferentes a los objetivos específicos. El estudiante debe ser responsable del cuidado y buen uso de los textos escolares, así como mantenerlos en condiciones óptimas, utilizando un revestimiento plástico para reducir su deterioro. Cumplir con las disposiciones dadas por el docente para el uso y cuidado de los textos escolares. No podrá hacer uso de los textos escolares para fines diferentes a los objetivos educativos. Padre, madre y representante legal, sensibilizar al estudiante sobre el cuidado, manejo y conservación de los textos escolares para la reutilización en los siguientes años lectivos. En las codificaciones de los textos escolares, el rector o la máxima autoridad de la institución educativa deberá establecer esos parámetros de codificación para los textos, considerando algunos siguientes criterios como el código AMI de la institución educativa, nivel, materia, paralelo y un nombre de identificación por texto, según el número de ejemplares recibidos. Por ejemplo, 13H05183, tercero de EGB, EESS Estudios Sociales, B básica 001. El docente tutor codificará en la contraportada posterior de los textos escolares que se encuentran bajo su responsabilidad de acuerdo con los parámetros establecidos por el rector directivo o máxima autoridad de la institución educativa. Entrega, uso y devolución de los textos. El docente tutor debe entregar al inicio del año lectivo en calidad de préstamo a cada estudiante conforme lo determinado en el artículo 373 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los textos escolares de forma aleatoria al inicio del año lectivo, llevando un registro del nombre del estudiante y el código asignado a cada texto, el mismo que servirá para el control durante este año lectivo. El o la estudiante debe conservar los textos escolares con todas sus páginas sin arrancarlas ni recortar las imágenes, tampoco subrayarlos, pintarlos o rayarlos, y al finalizar el año lectivo entregar los textos escolares al docente tutor en perfectas condiciones. No aplica para cuadernos de trabajo. El docente tutor revisará de manera periódica y aleatoria el estado de los textos escolares para hacer una valoración de su estado y tomar a tiempo las acciones necesarias en caso de observar su uso inadecuado. De esta forma, crear un hábito en los estudiantes sobre la conservación de los textos escolares. Fomentar campañas en la comunidad educativa para incentivar el cuidado de los textos escolares y el cuidado del ambiente, reconociendo las acciones sobre el cuidado de los textos. Los estudiantes se comprometerán de manera escrita para
el cuidado del texto escolar durante el año lectivo, los docentes buscarán las estrategias adecuadas para elaborar este compromiso. Los textos escolares de los subniveles preparatoria, cuentos infantiles y cuaderno de trabajo y elemental, el texto integrado de las 4 asignaturas de lengua y literatura, matemática, estudios sociales y ciencias naturales y los textos por asignatura no se deberán devolver a finalizar el año lectivo, debido a que contienen actividades fungibles que no son necesarias para contribuir al proceso de aprendizaje de los estudiantes. En el caso del subnivel media de educación general básica, al finalizar el año lectivo 2020-2021, no se devolverán los cuadernos de trabajo de las 4 asignaturas, lengua y literatura, matemática, estudios sociales y ciencias naturales, mismos que serán uso exclusivo para cada estudiante. En caso de pérdida o deterioro de los textos escolares, el tutor recibirá el estado de los textos escolares y lo entregará al responsable del almacenamiento de los textos, elaborando un acta de entrega-recepción para su control. El estudiante, en conjunto con el padre, madre o representante, deberán revisar el estado del material detenidamente en casa, de encontrar alguna novedad, identificar a su docente durante el mes en curso de la entrega de texto. El estudiante deberá forrar los textos escolares con forro plástico apenas lo reciben, no usar papel contact y poner una etiqueta rotular con su nombre sobre el forro plástico y no directamente sobre la pasta del texto. No pegar cinta adhesiva sobre el libro. En el caso de los textos de evolución, el estudiante no deberá realizar anotaciones en los textos escolares. Evitar que los textos escolares entren en contacto con cualquier tipo de líquido. Para que las clases presenciales, los estudiantes deberán colocar las mochilas en lugares limpios, seguros y secos para evitar que los textos sufran daños. Cuando llueve, proteger la mochila con un plástico para evitar que los libros se mojen. El rector, directivo o máxima autoridad de la institución educativa debe remitir al director distrital un informe que se detalla el estado de los textos devueltos por los estudiantes para la reutilización. Registro y documentos de entrega-recepción de los textos escolares. El literal A, el padre, madre o representante legal del estudiante deberá suscribir un acta de entrega-recepción de los textos escolares con la institución educativa y a su vez comprometerse al cuidado y buen uso de estos textos. La institución educativa deberá mantener un registro actualizado de inventarios de textos escolares en el formato establecido por la autoridad nacional. El rector directivo o máxima autoridad debe remitir el inventario de textos escolares al director distrital de su jurisdicción, quien a su vez consolidará la información de todas las instituciones educativas para remitir la coordinación zonal o su Secretaría de Educación. 6.4. Lugares de almacenamiento de textos escolares para la reutilización. El rector directivo o máxima autoridad de la institución educativa delegará a un responsable, guarda almacén o a quien haga sus veces para la custodia y almacenamiento de los textos escolares en la institución educativa. Los lugares de almacenamiento destinados para el almacenamiento de estos textos escolares deben estar adecuados en un espacio limpio, ordenado, seguro, sin goteras, agujeros o filtraciones en las paredes, garantizando su conservación y buen estado. La distribución en el área de almacenamiento de los textos escolares se deberá realizar por nivel, paralelo y materia. Reposición de los textos escolares. La Autoridad Educativa Nacional realizará la reposición de textos escolares impresos en los siguientes casos. Por falta de textos escolares impresos, entregarse a los estudiantes matriculados en el año lectivo por incremento de la oferta educativa. B, por destrucción, deterioro y pérdida. Y C, por finalización de la vigencia de los textos escolares impresos. Recomendaciones para el buen uso del texto escolar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para garantizar el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niveles de educación obligatoria, es necesario asegurar el cumplimiento de los aprendizajes básicos imprescindibles propuestos en el currículum priorizado y currículum priorizado para la emergencia, lo cual se puede lograr con el apoyo de los materiales curriculares y didácticos. Las funciones de los materiales escolares, curriculares y didácticos son ayuda al profesorado en la implementación del currículum, apoyo a la función didáctica de ajuste a la acción educativa del profesorado en el proceso de aprendizaje del estudiante, apoyo a la individualización de los procesos de aprendizaje, permitiendo que en determinados momentos los estudiantes puedan trabajar solos y de forma autónoma. Promoción de la práctica, la ejercitación, ofreciendo al estudiante la posibilidad de utilizar el conocimiento
construido en una amplia gama de situaciones. Atención a la diversidad, permitiendo a todos los estudiantes progresar en sus aprendizajes a su propio ritmo y de acuerdo con sus posibilidades, pero garantizando al mismo tiempo que todos alcancen los aprendizajes imprescindibles. Ayuda al aprendizaje proporcionando elementos facilitadores al estudiante, ayuda a la enseñanza proporcionando recursos y orientaciones pedagógicas y didácticas al profesorado. El texto escolar será un recurso en el proceso de enseñanza y aprendizaje y constituirá un material para reforzar y complementar los conocimientos que el docente imparte a sus estudiantes. El docente es quien determina lo que los estudiantes van a aprender, por lo tanto el texto escolar no es el único recurso educativo con el que deben trabajar, debido a que cada uno planifica el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, estrategias metodológicas y procesos de evaluación que van en función de los estudiantes del contexto. Este documento lo pueden descargar en la descripción del video. Muchas gracias.